En 1888, mucho antes de que Jean-Paul Sartre realizara su famoso llamado al compromiso intelectual, un peruano, Manuel González Prada, también escritor y pensador, criticaba la fraseología, un mal que desde su perspectiva generaba consecuencias desde todo punto de vista negativas en su país. Así entonces cuestionaba que en muchos casos, en diferentes ámbitos de la literatura peruana, uno se topase con palabras tan abundantes cuanto infértiles. Criticaba consiguientemente a los autores que no se esforzaban, en primer lugar, el nivel de sus reflexiones y en segundo lugar, hasta porque no tenían preocupaciones de orden estético. En definitiva, esa clase de críticas tenían que ver con los autores, que no trataban de esbozar argumentos, elaborar planteamientos que permitieran hacer pensar a sus lectores. Sin embargo, también nosotros podemos toparnos con obras de alto vuelo, de inequívoco contenido provechoso, pero no contaríamos con lectores que sean capaces de notar ese tipo de naturaleza y de hasta de agradecer la tarea que ha sido realizada por estos representantes del mundo de la cultura. Porque está claro que contando con buenos libros se podría tener la esperanza de que sus lectores no solo disfrutarían, encontrarían momentos de placer, sino también se toparían con la maravillosa oportunidad de pensar acerca de lo que está ocurriendo en su vida, tanto pública como privada. La lectura tiene pues esa gran bondad que nos permite reflexionar sobre lo que está sucediendo e incluso podríamos nosotros asociar la lectura en cuanto al hábito que adquirimos con la finalidad de pensar en los problemas sociales y hasta reflexionar sobre lo que ocurre en un régimen político en particular, como es el de la democracia. Durante los siguientes minutos, siguiendo esa línea, trataremos pues de analizar y reflexionar esta relación que existe entre el hábito de la lectura y la democracia. Y para ello nos acompaña en los estudios de Radio Oriental Sergio Rodríguez Quesada, quien es bibliotecólogo, viene de Chile y forma parte de la distinguida Biblioteca de Santiago. Muy buenos días, Sergio, y gracias por estar en el programa. Hola, buenos días, gracias por invitarme y compartir esta oportunidad con ustedes y sus oyentes. En el mundo antiguo, Epicuro decía que el placer es el principio y el fin de una vida dichosa, y uno como lector puede encontrar, Sergio, grandes placeres, pero la literatura también nos puede ofrecer la oportunidad de pensar, reflexionar y hasta criticar sobre lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Sí, mira, los estudios que existen sobre los beneficios de la lectura nos plantean de que en la medida que mejoramos nuestros índices de lectura, mejoramos nuestra capacidad del lenguaje y a partir de eso la posibilidad de expresar nuestras ideas. Creo que lo principal cuando hablamos del tema de la lectura es plantearnos de que al existir una persona que tiene un hábito lector medianamente desarrollado va a ser capaz de enfrentar mejor sus problemas, desarrollar mejores soluciones, ser más creativo y también interpretar de mejor forma las opciones que se le están dando, ya sea en el mundo de la política, en el mundo social, inclusive en lo familiar. Por lo tanto, es un desafío enorme para los países para poder seguir desarrollándose y para darle mejores condiciones de vida a todos sus habitantes, el poder mejorar estos ámbitos, estos índices de lectura que en América Latina lamentablemente son muy bajos. La filosofía y la democracia aparecen en el mundo antiguo y gracias fundamentalmente a las relaciones que se dan entre los hombres, a la comunicación. Hay la posibilidad en ese momento de notar cómo, debido al comercio, hay culturas que se relacionan entre sí, y eso implica tener una comunicación. La democracia también implicará que nosotros nos comuniquemos entre quienes conformamos una sociedad determinada. Comunicarnos para dar a conocer nuestros problemas, aquellos inconvenientes que serán no solo individuales, sino también colectivos, no únicamente propios, sino también ajenos. Y en síntesis, pues vamos a tener la opción de comunicarnos, de discutir y hasta de encontrar soluciones. Y en esa comunicación, qué duda cabe, puede un hombre resultar favorecido gracias a sus lecturas.
porque la lectura implica también una comunicación con un autor que puede estar muerto, pero que ya nos brinda la opción de conocer sus ideas, y a partir de aquello nosotros nos vamos a comunicar con los demás, quizá tratando así de aproximarnos a la mejor de las vías que hagan posible resolver esos problemas comunes, que al final se trata de eso en cualquier régimen político. Sí, bueno, cualquier hombre, cualquier mujer tiene la posibilidad entonces de, a partir de este desarrollo del hábito lector, mejorar, ¿no es cierto?, esa posibilidad de enfrentarse al poder político, y digo enfrentarse desde el punto de vista de la comunicación, del desarrollo de la organización, no solamente desde el punto de vista de la disputa, pero también tiene la posibilidad de desarrollar un mundo interior mucho más rico, no solamente en relación a lo que pueden ser las mejoras materiales, sino que también aquellas que son más espirituales, más propias de un crecimiento personal. Ahora, se ha visto y existe en este sentido el ejemplo de los países europeos que índices de lectura que son exponencialmente mejores que los que tenemos acá en la región, han permitido un desarrollo de la democracia mucho más fuerte, con capacidades de debate mucho más profundos, en donde se logra de alguna forma ir evitando aquellas situaciones que desde el punto de vista del discurso político tienen un menor sustento, porque esa población está mejor preparada para enfrentar los discursos que no tienen una relación, que no tienen un sustento en procesos sociales que sean de mejora para el conjunto, para las mayorías, y que muchas veces están planteados, y lo hemos visto en los procesos americanos, en el proceso latinoamericano, que están vistos desde puntos de vista más extremos, en los cuales se busca explotar los miedos, se busca explotar situaciones que no siempre tienen una base de realidad. Por eso que es tan importante poder fomentar el hábito lector en nuestras sociedades, para que estos discursos no surjan y no tengan esa cabida que lamentablemente hemos visto en algunos de nuestros países vecinos, ¿no? Que eso se ha ido produciendo. Entonces, de esa forma también se protege la democracia, en la medida que tienes una ciudadanía que tiene una capacidad de discernir sobre estos discursos tan explosivos. Ahora, el hábito lector vamos a requerir que tenga algunas situaciones fundamentales, que es, por ejemplo, que la población en general tenga acceso a aquello que es de perogrullo, el libro. Y ahí es donde las políticas culturales y las políticas que tienen los estados son fundamentales para que fomenten este hábito, y por sobre todo lo hagan, ¿no es cierto?, desde donde entiendo que es la base fundamental del desarrollo del hábito lector, que es la familia. Yo creo que ahí deberíamos también conversar sobre dónde nace este hábito, que si bien hay una responsabilidad en el colegio, hay una responsabilidad en el Estado, hay una responsabilidad fundamental en el núcleo familiar, ¿no? Y yo creo que por ahí es el camino que tenemos que enfrentar. A propósito de lo que estaba señalando, existe la necesidad de que las personas puedan poner en funcionamiento su capacidad crítica. Todo esto sería una de las diversas bondades que nos ofrece la literatura, la lectura, porque en épocas electorales suele presentarse el fenómeno del distanciamiento de la realidad. Así que hay muchos candidatos una buena definición, que se decantan por incurrir en ciertas declaraciones, afirmaciones, promesas que son ilusorias. En otras palabras, tener la opción de acceder a los libros, poner en práctica el arte de la lectura, hacerlo de manera seria, rigurosa, que nos permita notar todos sus beneficios, haría posible, entre otras cosas, que nosotros nos convirtamos en sujetos que están detectando algún indicio de manipulación. Porque sirve, es cierto, no se asegura
que si usted está leyendo de forma sistemática todas las obras de Tolstoy, pueda notar el momento exacto en que un político está tratando de mentirle, de engañarle, pero por lo menos hay mayores probabilidades de que usted haya aguzado esa capacidad que vuelve posible percibir ese problema. Sí, indudablemente, de eso se trata. Y en el mundo de la política, y como lo comentábamos, cuando tú desarrollas un hábito lector, también esto se produce en el ámbito del comercio, en el ámbito laboral, en la crianza de los hijos, en la toma de decisiones sobre cuestiones muy simples. Muchas veces se plantea el hábito lector como una utilización, una herramienta de aprendizaje vinculado a la escolarización, a los procesos formales de educación. Y en realidad la lectura es un proceso de educación continua en la cual, si bien es relevante lo que lea, ya el solo hecho de leer me está generando un beneficio al lector y le está permitiendo generar una mejor toma de decisiones sobre cualquier coyuntura que se produzca en su vida. Por lo tanto, si bien el énfasis de lo que hoy estamos conversando tiene que ver con las opciones de la democracia, también la lectura favorece al interior del hogar, en lo cotidiano, en ir a comprar, porque estoy generando mundos imaginarios, estoy generando cada vez que leo realidades distintas, estoy aprendiendo de otros, estoy aprendiendo de aquellos que no conozco, estoy mejorando mi capacidad de lenguaje y por lo tanto tengo la capacidad de transformar el lenguaje en mis ideas. Y eso lo vemos, y lo vemos fuertemente en los jóvenes que no siempre tienen la capacidad de transformar sus ideas al lenguaje, poder expresarlo. Y se produce entonces, y ahí los que nos oyen, ¿no es cierto?, se acordarán cuando nuestros jóvenes nos dicen una frase que tiene 2 o 3 o 4 o 5, son todas muletillas, son palabras inventadas que son comodines que se utilizan para poder expresar una idea porque no tienen ese desarrollo del lenguaje, no conocen la palabra que necesitan para expresar sus ideas. Entonces, desde el punto de vista de las opciones sociales, de la cuestión política, de la cuestión coyuntural de una elección, es muy relevante el fomento lector, el hábito lector, pero, y eso yo lo recalco siempre, el hábito lector es una herramienta fundamental para vivir. Y quienes logran generar en ellos o en sus hijos este hábito lector están logrando entregar una mejor calidad de vida a ellos. Por lo tanto, a los papás, a las mamás que nos escuchan, a quienes tienen bajo su responsabilidad niños y jóvenes, creo que tienen una gran oportunidad de incentivar a estos chicos a buscar aquellos aspectos de la lectura que les sean más atractivos y incentivar, ¿no es cierto?, el que puedan desarrollar la lectura como una acción cotidiana. Y en eso ya tendríamos que conversar sobre qué se entiende por lectura y cuáles son aquellos materiales que podrían ser más relevantes o no. Pero todos los estudios nos indican, ahí déjame detenerme un segundito, que la lectura es una escalera. Por lo tanto, no se trata que yo ponga a un joven, a un chico, o yo, si no tengo este hábito desarrollado, a leer, como bien tú decías, a Tolstoy, sino que puedo iniciar con Condorito, que aquí entiendo también llega Condorito, ¿no? Y un niño que empieza con Condorito, luego va a seguir con los cómics, y posteriormente va a pasar a novelas juveniles, va a pasar a novelas de distintos desarrollos y va a terminar con una literatura más compleja, tal vez en su adultez, en fin. Pero lo fundamental en esto es que la familia incentive y que no tenga miedo de buscar aquellos recursos que le hagan posible el desarrollar el hábito lector. Están disponibles. Quiero mencionar, por ejemplo, las bibliotecas que he visitado algunas de ellas. Hay una infraestructura de bibliotecas que hay que buscar, están en la ciudad.
Quiero mencionar los medios digitales. Cuando hablamos del libro, a veces pensamos en 2 tapas, pensamos en hojas impresas, y también está el libro digital. Hay muchas opciones de páginas web que bajan el libro de forma gratuita. Por lo tanto, ni siquiera los costos tienen que ver con esto. Las encuestas de lectura, podemos conversar algo de eso, nos indican que una cantidad importante de los entrevistados nos señalan que los costos de los libros son un gran impedimento para la lectura, y en ese sentido podemos decir que se puede romper esa barrera, porque existen en el medio social, existen en internet y existen en las bibliotecas de su comunidad la posibilidad de acceder a la lectura a muy bajo costo o de forma gratuita. Por lo tanto, aquí hay una labor, y fíjate que yo lo quiero recalcar, una labor de la familia, porque los hábitos se forman en la familia y se refuerzan en el colegio. ¿Y cuál es la mejor forma de que una familia incentive la lectura? Es leyendo con sus hijos desde pequeños, y también, ojalá, puedan ver a los padres, ¿no es cierto?, porque leer, porque es una forma de imitación que positiva, que permite que el niño también tome este hábito de manera mucho más fácil. Y leer la prensa, leer en internet, leer lo que está disponible en la casa, leer lo que consigo en la biblioteca, no solo ir a comprar un libro, que muchas veces las familias no están en condición, pero sí obtener estos recursos desde donde sea posible. Estamos conversando con Sergio Rodríguez, funcionario de la Biblioteca Nacional de Chile, sobre el hábito de la lectura y democracia. Sergio, vos hablabas de ese hábito de leer. Difícilmente se pueda llamar democracia a una sociedad donde los derechos están meramente nominales, enunciativos, donde, si bien están muy bien redactados, escritos en la Constitución Política del Estado y otras normas del país, cuando lo grave, cuando el ciudadano nunca los leyó, no sabe de que existen y cómo hacerlos respetar. Entonces, sin un hábito de lectura o enterarse, vivimos en una ciudad de súbditos. Sí. Bueno, ahí donde yo digo de que la lectura no es solo este aprendizaje formal al cual comúnmente se le plantea que está dentro del aula, ¿ah? Que la lectura es para que el profesor le diga al niño, lea aquello y aprenda tal. La lectura está en el cotidiano, está en que cuando logro tener determinadas competencias lectoras, puedo entender, ¿no es cierto?, y trabajar cuestiones funcionales como el entender una ley, el ver cómo la aplico, el ver cómo me beneficia o cómo me castiga si es que tomo determinada conducta. O si me miente el funcionario público que está en una institución gubernamental. Sí, claro. O si se equivoca, quiero decir yo, no, pero no. Pero en algunos países hay equivocaciones que son a propósito. Pensando lo mejor, ¿no? Sí, para no hacer un juicio valórico, que se equivoque, ¿no? Entonces, de ahí este valor de la lectura. Yo te quiero plantear, porque revisé algunas cifras en función de esto, y veíamos, por ejemplo, que para Bolivia no encontré, fíjate tú, encuestas sobre hábito lector que pudieran ser comparables, pero hay algunas organizaciones de editores que señalan que 3 de cada 100 bolivianos lee al menos 2 libros anualmente, que es una cifra bastante baja. Ahora, por ejemplo, te planteo en el caso de Chile, tampoco es que estemos tan mucho mejor. Se plantea de que ahí el 51% de los chilenos lee al menos 2 libros en el año, pero el 45% lo hace dentro de los sistemas educativos. O sea, solo el 7% en Chile lee por placer, porque tiene un hábito desarrollado y siente esta necesidad que algunos sentimos de leer, como que estamos vacíos si no tenemos ese libro en el velador, ahí esperándonos en algún momento. Y fíjate tú, haciendo la comparación, en España, un dato del enero de este año, el
barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, que es una encuesta que se hace todos los años en España, plantea que el 65% de los españoles ha leído 5 o 6 libros al menos al año. Inclusive hay que estoy buscando acá, hay una medición de que los lectores digitales tienen una media de 16 libros leídos al año. Hay una brecha que tú ves que es tan grande que nos demuestra que se nos va a hacer muy complejo seguir desarrollando los países si es que no tenemos una política y una implementación de recursos de lectura que permitan mejorar estos índices. Es imposible que los países se desarrollen si las personas tienen dificultades para, como tú lo indicas, comprender una ley, un desarrollo técnico, para poder aplicar y estudiar, por ejemplo, en el extranjero, un magíster, un doctorado, porque sus competencias lectoras, sus competencias de aprendizaje iniciales son muy bajas. En España, las regiones que más leen son Barcelona, Madrid y los vascos. Y son las regiones de mayor productividad. Y de hecho el gobierno español ha estado haciendo todo un trabajo de fomento lector en otras regiones menos productivas. Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Asturias, en fin, y han logrado subir los índices lectores. Entonces va muy de la mano el que los países se desarrollen con este tipo de competencia. La competencia de la lectura es fundamental para lograr desarrollo ya no solo en el ámbito cultural, sino que en el ámbito económico propiamente tal. Tecnología, redes sociales y acceso a la información. Ahora hay menos excusas, porque antes se podría decir, yo no puedo acceder a un libro, no hay los mecanismos, o en mi país no llega. Un sinfín de excusas que se podría tener para decir, yo no leo por esto. Ahora con la tecnología podemos tener acceso a una inmensidad de libros, volúmenes, anuncios de prensa y demás. ¿En qué medida esta tecnología ha ayudado al ser humano y a la sociedad a evolucionar, o en su defecto si es una causante de un deterioro? ¿Por qué? Porque se busca cualquier tipo de otra cosa y no una verdadera información formativa, por ejemplo. Hay dos consideraciones logro captar en tu pregunta. La primera tiene que ver con la lectura en los medios digitales. Efectivamente, si hoy día pensamos en la prensa, los porcentajes de lectura de prensa en medios digitales es enormemente superior a lo que están leyendo en impreso. Alguna vez comentábamos con Enrique de que los más viejitos son los que leen. No, los diarios no suelen. Claro, aquí ustedes tienen la prensa impresa, ¿no es cierto?, en papel. Pero hay una inmensa cantidad de la población, y muy bien, que está leyendo en los medios digitales. También tenemos el libro digital. Fíjate que en Chile existe un proyecto que cualquiera puede visitar, que se llama BP Digital, Biblioteca Pública Digital, bpdigital.cl, y en ella el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas ha desarrollado una biblioteca pública digital para acceso a cualquier persona que así lo requiera, cualquier nacional o extranjero. Yo revisé aquí en mi estadía en Santa Cruz, entré al sitio, bajé un libro digital y no hubo ningún impedimento, pues ni siquiera hice la opción de registrarme. Entonces yo también podría obtener esos recursos, y están, cientos de páginas que están entregando libros digitales de muy buena calidad. Entonces ahí está la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver con quién es el que nos está entregando estos contenidos. Y ahí yo creo que habría que hacer alguna reflexión en el sentido de que el usuario de los medios digitales tiene que tener algún cuidado para saber quién es el que entrega esta información. Pero en general el avance del libro digital se ha ido desarrollando, va creciendo. No fue una ola que iba a arrasar con el libro impreso como se nos planteó hace 10 años, eso no ocurrió.
y más bien hay un complemento y hay un desarrollo del libro digital en las generaciones nativo digitales, aquellos que nacieron con el mundo digital ya en su mano a través de un celular, y por lo tanto también tenemos que llegar a ellos desde esta perspectiva. Como decía, el ejemplo en Chile se da de que existen este sitio y muchos otros, en donde además tienes el respaldo de que la información que estás obteniendo tiene esta editorial, tiene esta dirección que te está diciendo: yo soy responsable de los contenidos que estoy entregando. Por lo tanto, ahí tenemos, y lo uno con el tema del desarrollo de la democracia, tenemos un aprendizaje que hacer hacia nuestros lectores, que es que no porque esté en la red va a ser cierto, no porque esté en la red es válido, y que también en la red, en internet, hay que buscar esa fuente y saber si esa fuente es válida y es una fuente seria que nos está entregando aquella información. Pero en general es muy fácil distinguirlo, están las páginas institucionales, están las páginas que tienen un editor detrás, ¿no es cierto?, un responsable, y que por lo tanto nos pueden entregar esa seguridad. Pese a los discursos apocalípticos que se han lanzado al respecto, las bibliotecas, así como los libros, no desaparecerán. Hay otras funciones que están cumpliendo y que sirven también con el objetivo de consolidar una cultura política que sea favorable a la democracia. Esto lo destaco a partir incluso de una precisión histórica. Uno de los grandes individuos que ha conocido esta humanidad fue, qué duda cabe, Benjamin Franklin. Y Benjamin Franklin se destacó en el ámbito de la física, por el pararrayos, también como político, trabajó en el departamento de correos y fue un gran amante de los libros. Él también escribió textos que todavía hoy pueden ser conocidos y disfrutados por el prójimo. Estoy pensando en su célebre autobiografía de un hombre feliz. Y allí él cuenta que se reunía todos los viernes con sus amigos y habían conformado un grupo que tenía el propósito de discutir. Se llamaba La Junta. Después ellos tuvieron la idea de ampliar sus lecturas. Entonces constituyeron una institución que se convertiría después en la célebre Biblioteca de Filadelfia. Fue gracias a esa iniciativa privada de hombres que gustaban de las lecturas, que querían ampliar el universo de las obras que conocían, que ellos aportaron periódicamente para que surgiese esta opción. Y tenemos esta biblioteca, la primera en Estados Unidos de suscripciones, que originó una enorme entidad. También el mismo Benjamin Franklin aportó posteriormente para que se tenga la famosa Universidad de Filadelfia. Lo que resalto es que en este caso, un gran lector infatigable fue determinante para que exista una biblioteca pública, lo cual repercutió en la mejora de los conocimientos, de la comunicación con quienes conformaban esa sociedad. Pero esto igualmente tuvo repercusiones en el plano de la educación superior, y ello finalmente sirvió para enfrentar los problemas sociales de mejor modo. Se toma entonces aquel hecho para notar cómo se relaciona el gran gusto por la lectura, meritorio sin duda, pero no es una cuestión que resulte importante desde el punto de vista estrictamente individual. Tiene repercusiones en la sociedad, no únicamente en la familia, sino hasta en el manejo del país, porque este hombre, gran lector, crea una biblioteca y contribuye de modo significativo al mejoramiento de la democracia. Las bibliotecas entonces cuentan, qué duda cabe, para continuar avanzando en ese propósito de mejorar como sociedad, pero considerando lo útil que resulta la lectura en su conexión con la política. Finalmente, Sergio. Sí, mira, recordando lo que tú planteas, Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente de Argentina, fue creador de las bibliotecas populares en Chile. Él, en su estadía en Chile, en los avatares de la política, llega a Chile y crea las bibliotecas populares porque entiende, y trae esta experiencia desde Argentina, que una de las formas de promoción social de que los sectores más pobres se incorporaran a los procesos políticos, a la democracia y al desarrollo del país, era el poder entregar, ¿no es cierto?, estos servicios bibliotecarios y las colecciones bibliográficas, en esa época muy rudimentaria, pero también para la época
muy valiosas y lograron de que una parte importante de la población de ese entonces pudiera acceder a estos medios. Así que se repiten aquellos ejemplos como el que tú nos planteas. Se me viene también a la memoria Gabriela Mistral, que va a México y contratada por el gobierno mexicano. Por Vasconcelos, por Vasconcelos, ministro de Educación, en la época de Lázaro Cárdenas, presidente, si no me equivoco, crea las bibliotecas populares. Y generan un enorme trabajo, ¿no es cierto?, bibliotecario. Entonces, hay ahí un trabajo que se hacen entre los países en la América con ya una importancia. Estamos hablando de 100 años, de 150, 180 años atrás, en muchos casos, y se produce, ¿no es cierto?, esta importancia, esta relación ya de que muchos de aquellos que hoy día son próceres de cada uno de nuestros países ven esta importancia para el desarrollo nacional y para el desarrollo de las democracias. Ahora, pensando en Santa Cruz, en esta pequeña experiencia que he tenido y que ha sido muy agradable de conocer lo que es la realidad que ustedes acá tienen, me ha impresionado, y quiero decirlo, la inversión que se ha hecho en infraestructura para bibliotecas. Me mostraba el señor William Rojas de la biblioteca de ahí de la Plaza del Estudiante, la Biblioteca Central, las bibliotecas que se han hecho en los distritos. Me parece que es una excelente oportunidad. Están trabajando en eso, se está desarrollando. Decía yo, bueno, aquí hay que iluminarlas, hay que poner internet, hay que mejorar las colecciones, pero hay un interés y hay un desafío ahí que ha tomado la autoridad de construir. Entiendo que eran 17, 19 grandes infraestructuras bibliotecarias. Entonces, ahí también uno dice, bueno, hay un camino que se está desarrollando, hay un interés en ese sentido, pero hay una responsabilidad de nosotros. No podemos esperar que el colegio, que el profesor, que ya no se me ocurre que más el bibliotecario, tenga esta motivación o este desarrollo de hacer que mis hijos accedan al hábito lector, sino que también está mi responsabilidad de ver cómo accedo a estos medios, cómo accedo a estos beneficios, cómo accedo a estos servicios, y me preocupo de que exista en mi casa los recursos para poder desarrollar la lectura. Yo, así ya un poco en tono de broma, nunca he sabido que alguien se enferme por leer, ¿sí? Entonces, no hay ninguna posibilidad de que esto tenga una... mal no le va a hacer a nadie. Claro, no hay contraindicaciones. Es bueno para todos, en cualquier edad, en cualquier situación, en cualquier condición. Y ahí creo que es importante recalcar una y otra vez que no es propio de los procesos educativos, que esto no es para el estudiante, sino que la lectura es primordialmente un acto lúdico, es un acto de entretención, es un acto de distracción, y que el entender la lectura solo como un proceso de aprendizaje es uno de los principales errores que cometemos, porque aleja a nuestros estudiantes. Yo no conozco ningún estudiante que en vacaciones quiera seguir, bueno, habrá algunos que quiera seguir estudiando sus textos, sus libros, quieren descansar, en fin, y si yo no cambio esa forma de entender la lectura, claro, los estamos alejando y difícilmente vamos a poder desarrollar los hábitos cuando lo que estamos haciendo es generando una visión de que la lectura es solamente para poder dar un examen o porque hay una situación que tiene que ser evaluada, sino que el gusto del leer se da porque logro desarrollar mi imaginación, viajar, volar, conocer, sin otra preocupación que el acto mismo de la lectura. El día de hoy hemos conversado con Sergio Rodríguez Quesada, miembro de la Biblioteca de Santiago, de una manera más que provechosa. Gracias por haber estado en Contraviento y Marea. Un apunte final. Sí, quería agradecer que me dé este segundo, primero a ustedes como Radio Oriental, ¿no es cierto?, la oportunidad de dirigirme a todos quienes son sus auditores. Y también agradecer por este medio a la señora María René Canelas, que es su directora de Cultura, quien
tenido la gentileza de compartir las experiencias, a Claudia Salazar, que también es de la misma Dirección de Cultura, y como ya les decía, William Rojas de la biblioteca, que con mucho cariño veo cómo realizan junto con todos los bibliotecarios de las bibliotecas de los distritos su trabajo diario. Así que estoy muy contento de poder conocer esta experiencia y aportar a ella. Más que provechoso el diálogo del día de hoy. Gracias nuevamente por estar en Contraviento.